claves, que es donde vamos a empezar ya a trabajar con datos. Empezar a hacer algunas planillas, qué sé yo, porque ya vimos la parte teórica para que se nos haga, y ahora bueno, ¿cómo podemos nosotros trabajar con el cliente? Entonces, por eso una vez que esto no está muy bonito, porque en realidad agarré el material que había y hice un resumen. No le puse mono porque no pesa mucho, pero quiero que vayamos viendo ciertas cosas que son importantes. Porque yo no he leído el material que está. Yo traté de cargarlo y no ¿Se puede cargar? O sea, no me permitía abrir el archivo. Todo eso, claro. Sí. De ahí, bueno, salvo las planillas, no, pero todo el resto se lo resumí acá. ¿Ya? Lo que pasa es que igual le daba un chorizo de materia y la duda. Yo creo que el área que tienes que ir un labelo. Sí, Entonces, como que está tan anidado que de repente yo a veces veo algo y digo, voy a mostrar esto. Y digo, acá no lo puedo mostrar. Y lograr, esto no. Entonces, al final, tengo que ir bajando las cosas, porque si no. Entonces, nosotros ya vimos el tema del rol. Llega tarde, llega hasta abajo de peso. Es que es como, digo, siempre digo el 10, Él es Roberto Carlos. Roberto Carlos tiene 1 millón de amigos. Entonces, nosotros ya vimos que era un campo, que servía, cuál era su rol, cuáles eran sus capacidades. Yo les voy a subir al lado también uno de estos mismos así, que es sobre el campo, y es el resumen de todo lo que vimos. Ya, para que ustedes lo vean. Y ahí vienen las funciones. En alguna carpeta. Sí, una carpeta que se va a llamar clases. ¿Ya? Porque la mayoría del material está ahí, pero igual les voy a subir esto porque yo sé que no sé. ¿Qué no la sobre todo cuando están en Word, empezar a leerlo, como que. Y algunos traen como cosas que uno podría saber. Entonces, nosotros pasamos ahora ya a concentrarnos en el cliente clave y en cómo vamos a determinar cuáles son los clientes clave, qué parámetros vamos a usar, etc. Entonces, esto parte de que es importante, sobre todo cuando yo tengo una cantidad de clientes. La verdad es que no importa la cantidad de clientes que yo tenga, siempre voy a tener que determinar quiénes son los clientes clave. Aunque yo tenga 20, cuando tenga 10. Porque de todas maneras yo tengo, porque si tengo 10, seguramente soy una empresa un poco más pequeña, pero yo necesito de todas maneras realizar mi recursos. ¿Ya? Entonces, la relevancia de tener esta clasificación nos hace que sea necesario mirar cuáles son los criterios y cómo podríamos hacer. Un tema importante es que un cliente sea más grande no necesariamente implica que sea más rentable. ¿Ya? Porque casi siempre existe como la tentación de decir, no, los clientes grandes son los claves. Hay clientes grandes que son caros. O clientes súper grandes, en términos de que son empresas muy grandes pero compran muy poco. O el volumen en realidad comparado con otras empresas tampoco es tan relevante. ¿Cómo determino yo un cliente clave? Es que es identificado como de importancia estratégica para la compañía. Esto lo habíamos hablado. La importancia estratégica tiene varias aristas que es la que vamos a empezar a mirar ahora. ¿Qué criterios puedo considerar? El aporte concreto al crecimiento de la empresa. O sea, esta empresa, en términos de ventas, pero en términos de relaciones, en términos de cómo negociamos, etc., ¿me aporta o no me aporta? En el fondo es eso. Hay empresas que te compran, pero realmente no te ayudan a crecer. ¿Por qué? Porque demandan cosas, ¿cierto?, externas o periféricas que al final son un recurso para ti, pero no te están pagando. Dedicación de alguien exclusivo, hay empresas que te dicen, oye, ok, yo quiero vender exclusivo para. Y cuando estamos hablando de empresas más pequeñas, no siempre es posible hacer eso. Entonces yo tengo que evaluar eso primero. El aporte al valor o prestigio de la empresa. ¿Se acuerdan que hablábamos que realmente hay empresas que sí nos prestigian en el sentido de que son empresas serias, etcétera, etcétera? Por ejemplo, hoy día alguien podría cuestionarse si es un cliente que aporta tener a la puerta. Entonces uno dice, chuta, claro, y a lo mejor la polar te compra y todo eso, pero no me pondría en mi lista de clientes a lo mejor. Entonces no me está aportando valor, o hasta qué punto incluso podría hacerle daño a mi imagen de empresa. ¿Ya?
Otro criterio a considerar es cuando yo puedo considerar a los clientes como, dice, socios en innovación, es decir, cuando yo doy un crédito, ya. Cuando en realidad yo siento que con este cliente yo puedo hacer cosas, ¿cierto? Y decir, mira, vamos a trabajar juntos de esta manera, ¿cierto? Y se van buscando formas nuevas para que sean rentables para ambas partes. Puntos de referencia o a la empresa le conviene, son distintos comentarios que pueden surgir dentro de las empresas, que es donde y yo podría considerar que estos clientes podrían llegar a ser clave. Aquí estamos viendo primero criterios en general. Otra pregunta que yo puedo hacer es cuánto vale la relación con un cliente y cuánto valdrá la relación tras una buena gestión. Aquí es cuando yo tengo que ser capaz de ver la potencialidad de un cliente. Dígame. ¿Los clientes clave en una empresa tienen que saber lo que están siendo calificados como clave en esa empresa? Mira, hay empresas que sí, que lo transparentan. ¿Ya? Que lo transparentan. Si el tema ahí, en general sí se transparenta, o tú le dices, mira, te voy a asignar a tal persona, o sea, tal persona te va a atender, y ¿qué hace la empresa? Dice, no, mira, este es el mejor vendedor, el mejor administrador de cuentas que tengo, no sé qué. Como que no es una cosa pública necesariamente, pero generalmente los clientes claves sí saben. Pero como estábamos otra vez, creo que y lo que hay que tener cuidado es que los que no son claves, porque hay un tema ahí de que decir, ¿por qué? Y yo no. Entonces, es como cuando uno tiene tarjeta de alguna vivienda y hay personas que llegan ofertas especiales o no sé qué, y a uno no dice, ¿por qué no? ¿Ya? Pero en términos de empresas son más delicados. La empresa puede reclamar. O sea, oye, ¿por qué yo, no sé, te he pedido, además que la empresa de repente se multiplican algunas estrellas, qué sé yo, las personas pasan información. Entonces, no se hace público, no es que diga, esta es la empresa, declara que estas son sus clientes, que en general no se hace eso, sino que al cliente clave, ¿cierto? Se le explicita que hay un trato preferencial o un tipo de relación especial. Pero es un tema que hay que tocarlo igual con seguidores. Ahora, cuando tú tenés como criterios súper claros y duros, tú puedes, si algún cliente te reclama, argumentar, mira, ¿sabes qué? No sé, cuando tú los clientes que facturan sobre tanto, tienen un tratamiento especial. Puede ser. Pero cuando tú tienes varios criterios y entre esos tienes criterios blandos también, ahí no puedes visitar. Porque te podría cuestionar, porque es subjetivo. ¿Cuáles son las fuentes a las que yo acudo para empezar, ¿cierto?, a estudiar, bueno, cuáles son factibles ese cliente clave? Primero, fuentes internas, la facturación, obviamente, los comportamientos de pago, ya, todos los clientes pagan algo. A veces las formas de pago también pueden importar si es que yo tengo algunas restricciones, características de negociaciones. Cuando nos toca negociar, a veces se negocia una vez al año, cuando son clientes grandes, ¿cómo es esa negociación? ¿Cómo son los niveles de precio? ¿Siempre gano, siempre pierdo? ¿O es posible una real negociación? Potencial de crecimiento muy importante. Y la fuente externa, es decir, no saco de dentro de la empresa, sino que desde afuera, ya sea información secundaria o primaria, historiales de la empresa, siempre se entera más o menos cómo le ha ido la empresa, hacer un diagnóstico, uno ve cómo está la categoría, ese mercado, si el mercado está, no sé, de capa caída, si va en crecimiento, etcétera, etcétera. Hoy día los proveedores de tecnología, por ejemplo, de la empresa de delivery, están brillantes porque la empresa de delivery crece y crece y crece. Se pega unos crecimientos súper grandes, pero ahora ha seguido creciendo sostenidamente. Y todo lo que es en general compras digitales ha seguido creciendo. Entonces, si yo tengo ese tipo de empresas como cliente, también es importante ver el mercado. Y en el caso contrario, lo mismo. ¿Ya? ¿Ella pasando muchas fuentes primaria y secundaria en investigación? Sí. ¿Qué es una fuente primaria? ¿Qué es una fuente primaria? Cuando uno la busca, uno va a buscar la información, la tiene que investigar, analizar, no se puede hacer una encuesta, por ejemplo, y la saca de primera persona.
Un deporte secundario puede ser diario, el libro, la web. No hay encuesta, es información secundaria más. ¿Ustedes qué piensan así? Sí, eso, pues, entiendo que la primaria es cuando la información es puede ser proporcional, pero esa con información a usted, ¿dónde vive? ¿Dónde está? Esa es la información primaria, porque lo está haciendo filtrada, no está haciendo editada. Si yo busco su perfil, Claro, eso ya está. Todo eso secundario es lo que otra persona investigó. Es como criterio, lo que otra persona investigó para otros fines. Y lo publicó en alguna parte de la cual yo accedí. Lo que pasa es que claramente, no sé si ya han hablado, por ejemplo, de los datos demográficos que hay en el INE. ¿Han visto algo de eso? ¿Sí? Pues hay mucha confusión, de repente el alumno me dice, pero el INE es primario, profe, porque hay... No, pues secundario, porque los datos ya están investigados. El censo además fue el año 2017, el censo abreviado, que tiene una finalidad distinta. ¿Cuál es la finalidad? Hacer políticas públicas, etc. Y yo haga uso de esos datos y que el dato sea como súper fidedigno no significa que sea real. ¿Ya? ¿Cuántas cuentas puede llevar cuentas claves? La verdad es que esto es súper relativo. Aquí yo saqué literatura, pero es súper relativo a cómo se están comportando las cuentas, a las características de la industria. Algunos me argumentaron en el trabajo que como era una empresa publicidad, el campo a lo mejor podría abarcar más cuentas. Porque como es una empresa productiva en términos de manufactura, la gestión tiene menos variables. Entonces tiene la relación y seguramente tenemos la parte de los creativos, la parte de medios, etc. Pero es distinto cuando yo tengo que una cadena productiva, una cadena de valor mucho más grande y más compleja de la cual no tengo que buscar. Entonces, para grandes empresas se dice que puede ser de 15 a 50, hay otros textos que dicen de 15 a 35, y hay textos que dicen que incluso pueden marcar 75 cuentas. La verdad es que yo me cuesta imaginarme que un campo puede marcar 75 cuentas. Profe, y en el caso que vimos nosotros, llevándolo ya a datos más concretos, ¿cuánto se El dinamismo en la categoría y de la intensidad de los clientes. Porque el cliente puede ser clave, pero eso no significa que esté activo permanentemente. Puede que, no sé, cada 3 meses haga una campaña, o una vez al año, o 2 veces al año, que el resto son otro tipo de seguimiento, etc. Pero en consultoría tú podrías llegar a tener 10 clientes sin ningún problema. Sin ningún problema. ¿Cómo? un campo con 10 mil? Sí, sin ningún problema. Sí. Pero te digo, pero es súper relativo, o sea, decir el número ideal depende de la característica de la empresa, depende de la característica de los clientes también. Hay clientes que son súper intensivos, pero eso se va estudiando a medida que tú vas teniendo una relación con ese cliente. Porque, por ejemplo, a mí me tocó alguna vez tener a Cencosud y tener, por ejemplo, a Soprole también, pues sí, porque son clientes súper grandes. Sin embargo, uno pensaría, bueno, ¿cuál te va a demandar más? Pero no porque tenía tantas cosas que hacer, sino que porque es un cliente que cuando tú estableces la relación con ellos, te piden todo, hasta cosas que no tienen nada que ver con la cosa. Entonces, como, oye, ¿podrías venir a una reunión que queremos conversar un tema? Pero un tema ese que no tenía nada que ver con lo que se estaba haciendo. O, oye, nos gustaría que ustedes vieron dar noticias y nos podrían preparar una... Y no era parte de la pega. Entonces era como constantemente, entonces al final tenía que tener una persona que tuviera el tiempo de ir cuando a ellos se les ocurriera. O sea, uno va a tratar de negociar eso, porque si no te volví esclavo de... Sin embargo, su problema, que era súper grande, que también de repente tenía cosas así, pero era mucho más estructurada la relación. O sea, ellos, no sé, tenían la reunión una vez al mes, su estudio era X, el trabajo estaba muy estructurado. Entonces era más fácil. En COSUC el trabajo era muy inestructurado. Entonces, además tenías muchos interlocutores de distintas partes, no sé, que llevaba a París, que llevaba a Santa Isabel, porque además eso, porque tenías varios negocios. Entonces, por eso es que es tan relativo la cantidad, y muchas veces, en la medida, por eso vamos a ver también que las relaciones se van evaluando. Generalmente una vez al mes o la gerencia, ¿cierto? Se habla con los campos,
estados de cuenta, para ver cómo se ha desarrollado y qué tan intensiva es la relación. Hay clientes que son súper intensivos, igual que todas las relaciones. Y hay otros clientes que no, porque te piden esto, tú lo entregas, muchas gracias, y así como que no hay mayor interacción. ¿Ya? Algunos tienden a pedir en el campo prácticamente un asesor, una persona casi que trabaja contigo. Y eso es muy demandante para un director de cuentas o ese tipo de figuras. En las empresas medianas, en general, los números también, los clientes son menores y se estima de 7 a 10. Les digo, esto es súper relativo a la categoría, al dinamismo de la categoría, al dinamismo de los clientes, etc. Pero es como para tener una idea, al margen es súper amplio, ¿verdad? Y hay otro tema, y yo también tengo que ser capaz como empresa de ver cuántos tiene que llevar para que sea rentable. Porque no es contratar, si tengo 25 cuentas claves, como Maca Nelson, si contrato 15K, o sea, realmente me va a rentar, realmente es una inversión que voy a ver reflejada en desempeño en las cuentas, tan difícil. Nosotros en el caso del trabajo que hicimos, nosotros nos enfocamos en dos por lo mismo. Uno es caro y lo otro que ellos, por lo que investigamos, no tenían cambio y tenían un poco de desorden con sus cuentas claves. Nosotros nos enfocamos en dos porque igual pensando en la idea que es como para partir y hacer, entre comillas, como el experimento, cómo van a funcionar las cuentas claves con dos campos. Es que lo que pasa es que en este tipo de empresas, como la asesoría, la empresa publicitaria y todo, no es que tú llegas y dices, tú te vas a hacer cargo de tal cual. Esa como que no es la dinámica. La dinámica tiene que ver con la gente empieza a trabajar con distintos clientes. Y en general, ¿cierto? Ahí el gerente va detectando cómo tú te desempeñas en las distintas cuentas y después de un tiempo decide ya, usted se hace cargo de esta cuenta. Ya sea por feedback del cliente o porque ve que en realidad tú también has podido desarrollar una buena relación. Entonces, y ahí se empiezan a asignar las cuentas. O sea, no es un trabajo, sí, a veces se hace el análisis, qué sé yo, pero la asignación de las cuentas es un trabajo que es un proceso. No es que tú llegas y ya, contraté esto, contraté este otro, no funciona así. Ya, porque ahí el riesgo de equivocarse es muy grande. ¿Por qué eso es importante o por qué es importante el criterio de selección? Esto es lo mismo que cuando nosotros segmentábamos, ¿se acuerdan de segmentación? Sí. ¿Qué era lo primero que yo tenía que hacer después de determinar mi grupo objetivo? O sea, mi mercado meta o mercado potencial, ¿verdad? Era elegir las variables o los criterios de segmentación. Esto es lo mismo, los criterios de selección son criterios de segmentación. ¿Por qué es importante elegir buenos criterios para mi empresa? Porque el tener clientes clave significa tener un esfuerzo y una dedicación con ese cliente, y eso significa recursos, en tiempo y en lucas. ¿Ya? Y porque además muchas veces tener un cliente clave, cuando el cliente ya es un cliente que tiene una relación estable, permanente, buena, el cliente suele pedir mucho descuento. O sea, ciertos tratos preferenciales, descuento, que se quede de pago, lo que sea, mejores plazos de entrega, servicios adicionales, suele suceder, mayor integración operativa, es decir, ahora, por ejemplo, hay veces en que incluso en las consultoras, sobre todo, y también en tecnología, yo he visto varias empresas que te dicen, ya, mira, esta persona me está atendiendo y esta persona podría trabajar, por ejemplo, un día a la semana acá en la empresa. Y se hace. Un día a la semana se va la persona para allá. Entonces, eso, que es integración operativa, también tiene un costo. Porque si esa persona yo la tengo también haciendo otras cosas, yo me voy a tener que tener un día exclusivo para ese cliente. Por lo tanto, el esfuerzo debe tener un proveedor, exactamente. Por eso es que no me puedo equivocar en los criterios. Y por eso es que, ¿se acuerdan que hablamos que esto lo ve la alta gerencia y los campos participan en la determinación de los criterios? ¿Por qué? Porque ahí entra una jugada de aspectos emocionales, el cliente que me cae bien, y todo eso, y no es uno nocivo. El portafolio de clientes clave requiere, como decíamos, de al menos una revisión anual.
decir, bueno, a ver, ¿cuáles eran mis clientes clave? Ah, mira, esto era, bueno, cómo se han comportado, cuándo han sido las ventas, cómo ha sido su comportamiento de pago, etcétera, etcétera. Y a veces el rendimiento, o sea, el tema de las lucas, se revisa cada 3 meses. Eso también va a depender de la dinámica de la categoría que, ¿ya? Si yo tengo una dinámica que es muy intensiva, en donde mensualmente, ¿cierto?, se realizan ventas y grandes ventas, a lo mejor puede ser que realizar mensualmente. Eso va a depender de qué tan intensivo y qué tan dinámica es la categoría. Otro tema es que comunicación clara y oportuna de las condiciones de permanencia. Aquí cuando yo converso con mi cliente, porque no, yo reúno a los clientes clave de aquí, yo converso con el cliente y le digo, mira, dado, qué sé yo, es como cuando a veces dice usted ahora es cliente premium de no sé qué, porque es un buen comportamiento de pago, y te en la empresa, si yo el CAM conversa, o a veces conversa con el gerente, dependiendo de la importancia, y dice, mira, en realidad hemos decidido que usted va a ser parte de nuestra cartera de clientes clave, ¿cierto? Cuando se comunica, muchas veces se comunica. Y cuando yo tengo beneficios preestablecidos para los clientes clave, por ejemplo, digo ya, mis clientes clave van a tener un descuento del 5% en las ventas y van a tener un plazo de entrega, y si yo entregaba, no sé, a 15 días vamos a entregar a 10. Estoy dando beneficios para todos mis clientes clave. Si yo tengo eso ya establecido, como un protocolo de trabajo, yo tengo que comunicárselo al cliente y decir, mira, tú desde ahora entras a la cartera de clientes clave, clientes importantes, ustedes se lo pueden decir como quieran, ¿cierto? Con estos beneficios. Pero para permanecer se necesita mantener una facturación de tanto. Yo tengo que decirle esto. Porque si el cliente de repente dice, acá, pero de repente empezó a comprarle a otro proveedor, o sea, como que ya no tiene las características o los criterios por los que yo lo seleccioné, él tiene que tener claro que es susceptible de salir. ¿Ya? Entonces, por eso es que es una negociación. Es una negociación. O sea, se basa, ¿se acuerdan?, en la transparencia, la comunicación efectiva y todas esas cosas que durante vieron en ventas consultivas. La claridad sirve para los dos lados. Es decir, mira, tú desde ahora entras aquí con estos beneficios, pero estas son las condiciones. Y si el hecho de que haciendo todo ese análisis y la empresa decide, yo le digo a la empresa, no, ustedes no cumplieron con esta parte, ya no van a ¿Tú hacer. como cliente? No, ellos como cliente, la empresa como cliente, salen de esa condición de clientes clave y yo se las notifico. Y ellos me llegan a amenazar que entonces ya no negociamos con ustedes, nos retiramos. La empresa está dispuesta a perder en base a la negociación. Es que ahí viene la negociación. Claro, o sea, lo que pasa es que en general, para que tú llegues a eso es porque has tratado muy mal la cosa. Primero. Pero recordemos que en ventas consultivas una de las cosas más importantes es la relación que yo soy capaz de establecer a largo plazo, o mediano y largo plazo, con esa empresa para poder ir siguiendo cada uno de sus pasos y poder acompañarlos en el proceso. En una, ¿se acuerdan que estaba la escucha activa, ¿cierto?, la investigación permanente? Había un montón de características que yo, por eso es que la pega del campo, por eso yo digo un campo 75, cuando yo a mí me cuesta imaginarlo, pero porque ese trabajo es permanente. Entonces, si yo llego a esa situación y le digo, ¿sabes qué? Pucha, tus ventas bajaron, entonces ahora ya no vas a tener este beneficio y todo esto, yo tengo que haber manejado muy mal la cuenta para que el cliente diga, entonces me voy para otro lado. Porque siempre es susceptible de negociar, porque a lo mejor yo voy a tener que decir, mira, ya no va a ser el 5%, a lo mejor no vamos a sacar el 2%, a ver, hasta que tú te puedas, ¿cierto? Porque puede que el cliente lo haga porque está pasando por un momento difícil. Distinto es si el cliente lo hace porque se cambió otro proveedor. Entonces, por eso es que es tan importante la negociación. O sea, como aquí hay algunas cosas cuadradas y numéricas, pero hay otras cosas en que es necesario negociar. De repente uno tiene clientes clave y que va todo súper bien y de repente el cliente como que desaparece el tiempo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hago? Ahí, o sea, es posible que desaparezca un tiempo y el CAP no reaccione. El CAP tiene que citar una reunión, ir a visitarlo, llamarlo, saber qué pasa, en qué te puedo ayudar, qué está pasando, etcétera, etcétera. Y hay veces en que si el cliente está pasando por una etapa como difícil y todo, hay veces en que no se le suspenden los beneficios en el fondo, sino que se les acompaña y todo hasta que se recupera.
Pero eso tiene que ver con el criterio y el trato que tiene el cliente. Si es un buen cliente, si con los otros criterios sigue cumpliendo, por ejemplo. Hay veces que las empresas sí hacen como que dice excepciones. Lo que pasa es que tú tenés que tener un protocolo para trabajar, si no, pero eso no significa que todo sea una regla y que, no sé, 10 pesos menos, chao, afuera. No es tan así. Y como tú me preguntas, si te llega a pasar eso, es porque claramente ha habido una mala gestión de la con un cliente porque daste un descuento, me dice, nomás sabiendo que él conocía las reglas de permanencia, ¿cierto? Generalmente, en una buena relación que haría un cliente, antes de que tú le digas a que ya no, diría, mira, estamos teniendo esta dificultad, no sé, el embarque no sé quién nos pasó, no sé, hubo mal tiempo, mal clima, por ejemplo, si soy agricultor, no voy a poder importar, y se conversa antes y llega alguna cosa, ¿ya? Y bueno, esto lo habíamos visto, que el tema de los clientes maduros, es decir, si yo veo que hay un cliente ya muy maduro y que yo no les veo perspectiva de crecimiento, que más bien creo que estar pronto a declinar de aquí a 3 años, ¿verdad? Que no creo que la empresa rente 3 años, 5 años, no es que yo lo tenga que abandonar, pero tampoco tengo que siempre pensar que el cliente maduro es el mejor cliente, sino que tengo que mantener la relación, pero estar ojo porque este cliente es muy probable que ya deje de ser un cliente clave dentro de un poco tiempo. Los criterios de selección habíamos nosotros realizado, estos se acuerdan, los cuantitativos, la necesidad del cliente y los criterios cualitativos. ¿Se acuerdan de esto, cierto? No, lo digo en vez positiva. Pero en vez positiva, yo me imagino que se acuerdan de todo. De todo. Tendría que buscar en YouTube. No, repasemos entonces. Los criterios cuantitativos tienen que ver con criterios duros. Venta, frecuencia de compra, rentabilidad, cosas que yo puedo medir. Son cuantitativos, pero se llaman cuantitativos. Los profesores de van a revisar todo esto, cuantitativo y cualitativo. Hay otro criterio que se llama de necesidades del cliente, que en realidad lo que tiene que ver es la potencialidad del cliente. Ese cliente, si es un cliente nacional, por ejemplo, yo estoy trabajando solamente con sus filiales de Santiago, pero es nacional, es potencial. Porque ahora estoy aquí, pero dentro de un tiempo podría yo ser un proveedor de todo, ¿cierto? De toda la empresa. Si es regional, si es global, con mayor razón, porque le pasa un poco a Macán. Macán tiene una cuenta, no sé, por ejemplo, de... ¿Qué cuenta tenía? Aparecía ahí Juan Valdés, por ejemplo, ¿cierto? Pero va a tener la cuenta Juan Valdés en todo el mundo. Esa es la gracia. Esa es la potencialidad de una empresa que es multinacional. Acá en Chile, Macán tiene cuentas que son de multinacionales, pero también tiene cuentas locales. Entonces, claro, la cuenta local tiene menos potencialidad. Puede tener otras características, pero tiene menos potencialidad. Y los criterios cualitativos, un poco lo que estábamos viendo, que son criterios más blandos, y yo no le puedo poner número, pero son cualidades o condiciones de mi cliente que podrían hacerlo interesante. Como lo que vimos otra vez, el cliente es estratégico en el sentido que tiene prestigio, que la relación es excelente y que yo veo que en realidad a lo mejor es un cliente que numéricamente no es tan grande, pero es tan buena la relación que es estable, es permanente, me permite contar siempre con un piso de entrada, ¿cierto? Que a lo mejor no es súper grande, pero me ayuda a mantener mi capital de trabajo. Entonces, criterios más cualitativos, criterios más blandos. En esos criterios más blandos a veces sí entra un poco el campo a evaluarlos, pero no a definirlos. ¿Ya? Aporta con información. El atractivo del cliente entonces se basa en distintos tipos de resultados. Hay los resultados, como dicen, factores duros, ¿verdad? Donde yo veo todos los datos que son las ventas, ¿verdad? Los costos asociados, por lo tanto, como sacar la rentabilidad o tasas de retorno, ahí como dice, margen, ¿cierto? Compras, y otras cosas. Tamaño del cliente, a veces yo digo por tamaño de empresa, tengo una segmentación primaria que es por tamaño de empresa, ¿verdad? O por rubro de la también puede ser. Crecimiento de los mercados, gasto del cliente, ciertos servicios de los competidores, etcétera. Cosas que yo puedo medir.
El crecimiento del mercado no se mide. No sé si ustedes de repente ven, no sé, el mercado de tal cosa ha crecido un 10% durante años. Tengo un número para saber que hay un mercado de crecimiento. Y lo mismo cuando decrecen o cuando se estancan los mercados. Los criterios basados en la necesidad del cliente, que era lo que estábamos mirando, ¿verdad? Tiene que ver con que, qué tan capaz soy yo de retener y acompañar en el crecimiento a estos clientes. Que son como medios cualitativos, pero son un poco más precisos. Por ejemplo, yo debiera conocer la estrategia de una empresa. ¿Cómo opera mi cliente? ¿Cuál es su estrategia? ¿A dónde quiere llegar? ¿Quiere llegar a ser una marca líder o una empresa que en realidad tiene una estrategia de precios bajos, por lo tanto de alto volumen? Yo tengo que conocer esa estrategia. Ahí lo que veíamos, la presencia global, ¿dónde está la empresa? Si yo soy proveedor, por ejemplo, de una empresa de comida rápida, bueno, ¿cuántos locales tiene? Está en Santiago, está en todo Chile, yo voy a poder ser proveedor de todas sus filiales, etcétera, etcétera. Formatos compatibles, esto sea mucha tecnología, o la parte, no solo la empresa de tecnología, sino que la parte tecnológica de la empresa. De repente yo tengo un producto que es Microsoft. Y eso me significa que yo cuando entro con mi tecnología donde mi cliente, si no es compatible, no tengo posibilidad de crecer. Pues muy acotada la posibilidad de crecimiento. Elemento basado en atributos del cliente, ¿no? ¿Qué dice? Sí, vale. Sí, contento. Bueno, ¿qué es lo que se debe hacer, verdad? Desarrollar algunas, aquí como son necesidades del cliente y son como cualitativos pero específicos, yo debería tratar de desarrollar algunos indicadores. Es decir, ya, ¿cómo voy a medir esto? ¿Cómo voy a medir la potencialidad del cliente? ¿Cómo podría yo crear un índice de potencialidad? ¿De qué me tengo que fijar también? ¿Quién toma las decisiones? ¿Es centralizado? No, lo vieron en ventas constructivas, ¿cierto? ¿Quién toma las decisiones? Esta persona que es mi interlocutor es el que toma las decisiones, o en realidad tiene un margen muy chico de toma de decisiones. Eso es súper importante, porque de repente el CAP negocia con el de una empresa y la verdad es que no corta ni pega nada. Entonces la persona, claro, conversa, pero al final las decisiones las toman en otro lado y todo tu esfuerzo a veces no sirve para ti. Entonces es súper importante y saber qué tan centralizado está. Sobre todo cuando tengo empresas muy grandes, bueno, a lo mejor la persona con que yo estoy, cuando las empresas no son tan grandes, a veces las personas que negocian tienen más poder de negociación. Cuando son muy grandes, le reportan así como entonces uno tiene que esperar mucho tiempo para saber realmente si la persona rindió frutos o no. Importante saber si la empresa cliente tiene una actitud positiva para la relación a la compra. Hay empresas que tienen proveedores y que no les preocupa crear relaciones de largo plazo, sobre todo a veces que son empresas muy poderosas o que tienen, ¿se acuerdan del Porter? Los proveedores tienen bajo poder de negociación, entonces la empresa en realidad no tiene como mayor interés. ¿Es un error? Por supuesto que es un error, porque la empresa no importa el tamaño que tenga, siempre deberá tratar de mantener relaciones armónicas, porque siempre van a ser beneficiosas. Propensión a pagar por el valor aportado, eso tiene que ver con la valoración, ¿cierto?, del trabajo que yo estoy haciendo con la empresa. Muchas veces las empresas creen, como hablábamos recién, que todo lo extra que tú hagas es como, oye, tenés que hacerlo porque para eso yo soy cliente y le compro no sé qué, pero al final tú estás haciendo otros servicios también. Y lo otro es que hay una tendencia también de los clientes, cuando ya son como muy clientes muy habituales y todo, a que tú siempre estés haciendo descuentos. ¿Ya? A pesar de que tú ya estableciste un beneficio, a veces como que siempre, oye, pero escucha, yo soy cliente antiguo, no sé qué, y se comete el error a veces de la empresa proveedora también de hacer grandes descuentos y después no tiene forma de subir los precios. Porque
porque, oye, si me pudiste cobrar X una vez, ¿por qué ahora no puedes cobrarme eso? Si lo hiciste alguna vez, ¿por qué ahora no? Entonces, se producen conflictos. Ese tema es súper delicado de tratar. Por lo tanto, el CAM también tiene que estar súper atento a esa retroalimentación del servicio que se está dando, no solamente del producto final. Ejemplos de criterios cualitativos y cuantitativos para que quede súper claro. Por ejemplo, aquí hay un potencial gasto en los próximos 3 años, un criterio cuantitativo. Yo tomo la empresa, hago una línea de tiempo de cómo se ha comportado, veo más o menos las proyecciones del mercado, crecimiento económico, inflación, bla, 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 y hago una estimación de cuánto podrían las empresas, ¿cierto?, gastar en los próximos 3 años. Entonces tengo ahí tramos en pesos, que puede ser ahí, depende de la empresa, y digo ya, entonces esto es un rating, los que van a gastar menos de 100.000 pesos, dice ahí, 100 millones de pesos. Tienen un ranking 0. O sea, yo le asigno un número. Cualquier criterio que yo use, cualitativo o cuantitativo, tengo en algún momento que asignar un índice para poder meterlo en una fórmula que me entregue un resultado final. ¿Ya? Entonces, en este caso, esto se va a convertir en un ranking. Es decir, la empresa que tiene esta proyección va a tener un número 9 asociado en la base de datos. ¿Se entiende? Va a haber el campo ranking y va a tener un número. Está clasificado. Exactamente. Y un ejemplo cualitativo, y donde la variable es actitud hacia el riesgo y el compartir valores con los proveedores, tengo una actitud de juego suma 0, o sea, no hay beneficio, preparado para trabajar fuera de contrato. Se dan cuenta que son frases, entonces también me obliga a operacionalizar la variable. Eso se llama operacionalizar la variable. Es como cuando yo digo, voy a hacer, ustedes que están haciendo la investigación, voy a hacer una investigación de personas que toman habitualmente café. Ya. Yo le pregunto, ¿te tomas habitualmente café? ¿Te tomas habitualmente café? Sí, ya. ¿Cuántas veces al día tomas café? 1,5 litros. ¿Pero cuántas veces te sirves? 6, 7 veces. ¿Usted? ¿Cuántas veces? 2 veces. 2 veces. Pero los 2 se declaran habituales. Entonces, ahí viene lo que se llama la necesidad de operacionalizar las variables. Entonces, yo voy a tener que definir, yo, investigador, o yo, empresa que necesita hacer esta adquisición, ¿qué es un cliente habitual? ¿Ya? Por ejemplo, Nestlé, con sus productos Nescafé, decía, un cliente habitual o un heavy consumer es que consume más de 3 cafés en el día. Entonces, si ese tomador ya no cae en el mundo de los habituales para ellos, caen los mismos. Entonces, por eso es tan necesario operacionalizar la variable. Aquí es lo mismo. Si yo digo, ya, la actitud, no sé, o la actitud para establecer relaciones de largo plazo, ¿cómo mido eso? Necesariamente voy a tener que prepararme una frasecita, o una actitud muy buena, o mediana, o regular, o mala, por ejemplo. O 5 puntos, no sé. Ahí yo voy a tener que decidir operativamente qué es lo que más me sirve. Y a eso se le asigna un número. Todo se va a transformar en número. ¿Ya? Es lo mismo cuando me preguntan, porque siempre a los alumnos les gusta segmentar por estilo de vida. Estilo de vida. Estilo de vida saludable. Y ahí uno empieza a preguntarle, ¿por qué es un estilo de vida saludable? ¿Pero usted qué estilo de vida saludable? Comer sola, hacer ejercicio. ¿Alguien más tiene vida saludable? ¿Para usted qué es la vida saludable? Hacer ejercicio, alimentarse bien, pero nutrirse con los componentes realmente que uno necesita. ¿Qué hacer ejercicio? ¿Cuántas veces lo hacemos? Todos los días, una hora por lo menos bien. Y alimentarse bien en la hora correspondiente y todo eso. Que es importante. Si uno empezara a hacer preguntas, ¿cierto? No todos tendrían la misma concepción de vida saludable, ¿ya? Es más, uno de repente yo me pregunto, ¿quién tiene vida saludable? Son como 2 concursos, o sea, que se autodenominen como vida saludable. Entonces ahora algunos me decían, yo, profe, ¿por qué? Porque hago ejercicio todos los días, salía a correr y además creo que hacía boxeo, yo controlo mis calorías, no sé qué.
Y ahí dije, ¿y tomas bebidas alcohólicas? Sí. Pero había otra chica que decía que ella era saludable, pero ella no fumaba ni tomaba bebidas alcohólicas, no hacía mucho ejercicio, pero su alimentación era saludable. Entonces, ese tipo de cosas es súper importante que yo las operacionalice. Yo de alguna manera tengo que definir. Por ejemplo, la OMS dice que tú deberás hacer 3 veces a la semana al menos 1 hora y media, y recién considera que tú eres una persona no sedentaria. En cambio, a eso uno le pregunta, ¿hace actividad física? Sí. ¿Qué hace? Juego pichanga los domingos. No. La pichanga los domingos no es actividad Profe, pero ¿y si definen los criterios primero antes de preguntar, cambia? ¿Cómo? Usted define los criterios primero antes de preguntar, ahí cambia. Por supuesto, por eso se llama personalizar. Que yo defina antes los criterios. Y de ahí recién puedo clasificar. Porque aquí podríamos preguntar, y yo les aseguro que todos tienen, yo digo, ¿quieren alimentación saludable? Para algunos va a ser, no sé, proteína y verdura, para otros va a ser un carbohidrato, no sé qué, algunos toman leche, otros no toman leche, y así. Los que no comen carne consideran que comer saludablemente es no comer proteína animal. Entonces, para evitar eso, como son cosas cualitativas, ¿se acuerdan que las variables psicográficas eran variables blandas, no variables duras? Yo tengo que operacionalizar. Y eso es lo que hace aquí. ¿Cómo lo hace? Dice, bueno, aunque tú juego suma cero, preparado para trabajar fuera del contrato, preparado para considerar soluciones innovadoras, se comparten riesgos con proveedores, o sea, ya es una relación más cercana, se comparten riesgos y recompensas más cercanas aún, relación basada en la confianza y la transparencia. Ahora, ¿cómo? ¿Más qué? No, la asigna números. La asigna no, que le haya asignado de 2 a 2, 4, 6, así es, porque es una categorización. Cada uno lo hace como estima conveniente. Seguramente le da ese ranking, ¿verdad? Para poder llegar a 10 y trabajar siempre con números que lleguen hasta el 10, donde el 10 siempre sea el máximo. ¿Ya? ¿Se entiende lo que se hizo ahí con las variables? Las calificaciones. Sí, es como la calificación. Esto también puede ser a través de que los rangos se definen a través de algo más específico o algo más general. Sea más específico No sé, pues esta empresa, de todos los rangos que tiene, de actitud de cero, de bla, 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 dentro de esta, quizás ellos encuentren que tienen los rangos o los criterios. Sí, por supuesto. Seguramente esta operacionalización requirió que se sentaran justamente a conversar y decir, ya, ¿qué tipo de clientes tenemos? ¿Cierto? Mira, no, yo creo que es como, no sé si ustedes han visto las rúbricas de repente de algunas correcciones de trabajo, sin más publicidad, que dicen, no sé, mencionan las 5 variables y las explica. Dice, menciona 5 variables, pero no las explica. Menciona 3 o 4 variables y no sé, y así. Es lo mismo. A veces es súper difícil hacer eso. Uno dice, es súper difícil. Sobre todo cuando te piden muchas variables, como que ya no saben qué va a hacer. Entonces, esto requiere de que las personas se sienten, de las personas que trabajan con los clientes, y que empiecen a ver cuáles son las diferencias en las actitudes. Y ser capaces de llegar a un número en que yo pueda después operacionalizarlo y asignarle una. Entonces, una vez que yo defino las variables por criterios y los operacionalizo, les asigno un número, recién ahí puedo decir, bueno, ahora voy a clasificar a mis clientes. ¿Ya? Vamos a ver aquí una tablita de ejemplo. Aquí está la Sí, esta no. ¿Ah? Ya, dice, bueno, aquí, bueno, hay algunos comentarios ahí. Por ejemplo, no se recomienda usar más de 7 criterios. La verdad es que entre menos criterios tengo, es más fácil. Pero también hay que tener ojo en no, porque la tentación, ¿cuál es de toda la empresa? Facturación. Nada más que facturación. Es lo más fácil, es fácil de hacer los tramos, no tengo que llegar a acuerdos con nadie, operacionalizar nada.
Bueno, hay que presentarlo, claro, dígame. Pero yo creo que uno podría dejar de lado la facturación cuando ya eso no es tema. Porque si no... Sí, no, yo no estoy diciendo que la dejen de lado. Lo que estoy diciendo es que la tentación es usarla solamente la facturación como criterio. Claro. Esa es la tentación siempre hacer. No, pero cuando una empresa tiene ya saldado su facturación y llega a un nivel óptimo, ya puede empezar a buscar mejores criterios que no dependan de la facturación. Por supuesto. Cuando yo tengo una pyme, por ejemplo, y tengo, no sé, 10 clientes, qué sé yo, todo, generalmente parto con la facturación porque es lo que puedo manejar. El resto, como dices tú, es producto de la maduración de la relación con los clientes. Pero se recomienda no tener tampoco 10, 20 criterios porque se hacen inmanejables, ¿ya? Y porque además la ponderación de cada criterio ya empieza a ser cuestionada. Entonces alguien dice, oye, ¿sabes que yo creo que no debiera valer tanto la actitud del no sé qué, debiera valer más esto? Y ahí empiezan Toman como las más importantes. Claro, es que las más importantes son las que hay que definir. Claro. Pero empieza la discusión de, bueno, algunos quieren meter algunas variables y otros quieren meter otras. Entonces, la cantidad de variables ojalá no sean muchas, ¿ya? Y aquí, bueno, está explicado un poco este cuadro, en donde hay 3 empresas, 3 clientes. Coca-Cola, Starbucks y Coffee ya. Criterios de atractivo del cliente, y miren, potencial de gasto, criterio, actitud hacia el riesgo, criterio cualitativo, frecuencia de compra, cuantitativo, prestigio, cualitativo, utilidad directa del cliente, cuantitativo, conocimiento de marca, cuantitativo, conocimiento de marcas que mide, por investigación de mercado, proyecciones de crecimiento, cuantitativo. O sea, tengo criterios quali y criterios quant. Y lo que hago es que para cada criterio le tengo que dar una ponderación. ¿Cuánto va a pesar este criterio en mi clasificación? Este tiene que sumar 7. ¿Ya? Aquí usaron 7, igual sonar. Entonces estoy obligada a darle una importancia y el porcentaje que yo le asigno, obviamente va de lo más importante a lo menos desordenado, pero lo más importante es el potencial de gasto y la utilidad neta. Efectivamente, los numéricos se le da un poco más de peso. Después están los otros, ¿cierto? Y además uso en este caso, para Coca-Cola, ¿verdad? ¿Qué rating tiene cada uno de esos? ¿Se acordaron que cada uno tenía un número asociado? Por lo tanto, el cliente va a tener un número asociado de rating en cada uno de estos atributos. Y eso, después, la puntuación es el rating por lo que pesa. Esto es como un promedio ponderado, ¿ya? Lo voy haciendo y me va dando, ¿verdad? Algunos índices y yo llego a un índice total por suma que me permite, este índice total realmente es otro campo más de la base de datos, entonces yo puedo ordenar de mayor a menor y ahí tengo mis clientes más importantes y clientes menos importantes. Y después que hago eso, a veces incluso lo aplico en todos los clientes y elijo un grupo. Digo, mira, los que están en el índice tanto o hasta tal número, esos van a ser mis clientes. ¿Ya? En todo caso, en la próxima clase, ojalá, si pueden traer lo que pueden traer el computador, vamos a hacer un ejercicio. Venga, hay una base y hay una actividad donde ustedes van a tener que aplicar un poco. ¿Ya? Entonces, esto no es difícil, ¿verdad? Pero requiere un poquito de práctica para que después vayamos haciendo ya cosas más. Ya, vamos a pasar aquí.